Estudiamos primero los nominados y dentro de los nominados hablamos de los verbis y los literis. Estudiamos 4 ejemplos de los verbis y 2 ejemplos de los literis. Y luego nos concentramos en estudiar algunas características que tienen los contratos, ¿verdad? Eso fue lo último que vimos. Bien, si no hay ninguna duda, si no hay ninguna inquietud, pues vamos a seguir ahora siempre hablando de la clasificación de los contratos, pero ahora nos vamos a centrar en los contratos reales y en los contratos consensuales. Bien, ¿qué diferencia hay entre los contratos reales y los contratos consensuales? La diferencia está en el momento en el que se perfeccionan. Un contrato se perfecciona cuando podemos decir que nace a la vida jurídica. Un contrato se perfecciona en el momento en que surgen los derechos y las obligaciones. Y obviamente esas obligaciones son exigibles, ¿verdad? Porque ya el contrato ha surgido a la vida jurídica. Entonces, los contratos, dependiendo de cómo es que se dan las circunstancias para que nazcan a la vida jurídica, para que se perfeccionen, así es como pueden clasificarse en reales y consensuales. ¿Cuándo es un contrato real? Un contrato es real cuando para su perfeccionamiento lo que se necesita es la entrega de la cosa. Con la entrega de la cosa, el contrato surge a la vida jurídica. Ese es un contrato real. Ahora, un contrato consensual. Un contrato consensual es aquel que va a nacer a la vida jurídica con la emisión del consentimiento. Ahí no importa la entrega de la cosa, ahí lo que importa es el consentimiento. Cuando ambos han decidido entrar en esa relación, cuando ambos manifiestan su congruencia de voluntades, nace el contrato a la vida jurídica, ese es un contrato consensual. Ahí no importa la entrega de la cosa, ahí lo que importa es el acuerdo de voluntades que se haya dado. Veamos los ejemplos de contratos reales. Dentro de los contratos reales tenemos el contrato de mutuo. ¿Cuándo se da el contrato de mutuo? El contrato de mutuo lo que exige es una relación entre el mutuante y el mutuario, donde el mutuante es el que va a hacer entrega de una cosa para que sirva para el consumo. Por eso se llama también un préstamo para el consumo. Entonces, el mutuante entrega al mutuario una cosa para que la consuma. Por ejemplo, imaginémonos que estamos preparando un pastel y se nos termina el azúcar. Pero eso de ir a comprar azúcar hasta la tienda o al supermercado es bien complicado porque nosotros ya estamos en la actividad y nos surge azúcar. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos con el vecino y le decimos, ay, fíjese que tengo una emergencia. ¿No me presta usted una libra de azúcar para que yo pueda terminar mi postre? Y viene el vecino y dice, ah, sí, nosotros tenemos azúcar bastante y no vamos a usarla ahorita. Tome la libra de azúcar para que usted pueda salir de su emergencia. Ahí se ha dado un contrato en donde el vecino es el mutuante y nos ha entregado a nosotros mutuarios una libra de azúcar. Ahora, ¿para qué nos dio la libra de azúcar? Nos la dio para que la usáramos, ¿verdad? Entonces, el contrato, cuando se perfecciona, el contrato se va a perfeccionar en el momento en que él me dé la libra de azúcar. Cuando él da, cuando yo recibo la libra de azúcar, ahí ha nacido a la vida jurídica el contrato de mutuo. Ahora, nos damos cuenta, este contrato de mutuo, ¿qué implica? Este nace en el momento en que me dan a mí la libra de azúcar. Ahora, ya tengo yo la libra de azúcar y voy a poder terminar tranquilamente mi pastel. Pero visto desde el lado de la relación contractual, visto desde el brote, el surgimiento de las obligaciones,
¿Hay alguna obligación para el señor que me ha entregado la libra de azúcar? No, para él no hay ninguna obligación, ¿verdad? Él vino, me entregó la libra de azúcar, nació el contrato y él no tiene ninguna obligación. Pero yo sí tengo, yo mutuario tengo una obligación. Tengo la obligación de devolverle posteriormente una libra de azúcar. Claro, no va a ser la misma libra de azúcar, ¿verdad? Porque yo esa azúcar la voy a usar en mi pastel. Será otra. Pero por eso es que es un préstamo para el consumo, es un préstamo para que yo aproveche el bien y luego tenga que reponerlo con otro. Por tanto, siempre se va a tratar de bienes que tienen esas características, ¿verdad? Se pueden reponer por otros y no hay ningún problema. Porque si me presta algo que es consumible y yo no puedo usarlo, entonces ¿para qué me lo prestó? Si me dan algo consumible en préstamo es para que lo consuma, por eso es consumible. Entonces lo voy a agotar. Lo que le devolveré será otro bien, pero de las mismas características. Bien, ahora en ese esquema, así como lo hemos hecho, ¿este es un contrato bilateral o sinalagmático? Unilateral. Yo digo que no es bilateral y porque solo hay obligación de una parte. Sí, es sinalagmático. Unilateral dije, solo para recalcar. Préstamo para consumo. Aquí no. En el comodato es un préstamo para uso, ¿ya? Para uso. Y si es para uso, quiere decir que lo que me van a dar es un bien no consumible. Lo voy a poder usar, pero no lo voy a consumir. Lo voy a usar y después lo voy a devolver porque no se agota en su uso, no es un bien consumible. Entonces, esa es la característica, esa es la diferencia. Por ejemplo, ustedes se han dado cuenta que ahí cerca de donde están trabajando, donde están estudiando, donde están recibiendo sus clases ahora, tienen un router, ¿verdad? Es lo normal, aunque podría ser que tuviéramos únicamente el servicio satelital o el servicio a través del celular. Pero en general, si tenemos el servicio residencial, tenemos un router. Ese router, ¿de quién es? De la compañía. Sí, es de la compañía que les provee el servicio. Sea Tigo, sea Claro, no importa. Ellos son los dueños del aparato. Ellos llegaron, hicieron las instalaciones y dejaron ahí el router. Si en algún momento nosotros dijéramos, ah, no, ya me cansé de este servicio, lo voy a devolver, entonces ellos nos van a pedir que le devolvamos el router. El router no es de nosotros, el router es de la compañía, es de la empresa. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho la empresa con ese router? Ese router nos lo ha entregado a nosotros. ¿Para qué? Para que lo usemos. Después se lo vamos a tener que devolver. Entonces, ese es un ejemplo de un contrato de comodato. Nosotros hemos firmado un contrato de comodato y la empresa nos entregó el router. Cuando la empresa hace la entrega del router, el contrato nace a la vida jurídica, ¿ya? En ese momento, el contrato nace a la vida jurídica. En el momento en que nos instalaron el router, nos dieron el router, el contrato nació a la vida jurídica.
Ahora, eso quiere decir que la empresa es el comodante y nosotros somos los comodatarios. El comodante entrega, el comodatario recibe. Nosotros hemos recibido en un préstamo para uso un router. Ese es el contrato de comodato. Ahora veamos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si hay un apagón y el router se quema? ¿O qué pasa si por alguna razón el router queda funcionando muy bien, pero al día siguiente ya la señal no llega hasta donde queremos? ¿Qué hacemos nosotros? Llamamos para que nos lo revisen o lo cambien. Sí, muy bien, llamamos, ¿verdad? Y ellos tienen la obligación de llegar. Nos damos cuenta. Si falla, los llamamos para que ellos lleguen. Pero, ¿y si no falla nunca? Nunca van a llegar, ¿verdad? Muy bien, volvemos entonces ahora a la clasificación de este contrato real. ¿Este contrato real será unilateral o sinalagmático? Sina, sinalagmático. Sinalagmático. Sinalagmático, ¿verdad? Veamos, nosotros que somos los comodatarios tenemos la obligación de cuidar el router, porque no es de que, ay, como no es de nosotros, ¿verdad? Que le pase cualquier cosa, que el perro pase botándolo, ¿qué importa si no es nuestro? No, tenemos que conservarlo, ¿ya? Porque como lo vamos a devolver, tenemos que conservarlo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros como datarios tenemos la obligación de la conservación, la obligación de la devolución en su momento, ¿ya? Ahora, ¿qué pasó con el comodante? Si no falla, ningún problema con él, ¿verdad? Ni lo llamamos, solo le pagamos. No hay nada que hacer por parte del comodante si ese router nunca falla. Ahora, si falla, él tiene la obligación de llegar y ver qué pasa, repararlo, sustituirlo. Pero ¿qué nos muestra eso? Entonces que hay obligaciones de los dos lados, ¿verdad? Nosotros la obligación de conservar y devolver y aquellos la obligación de asistirnos en el caso de que haya una falla. Obligaciones para los dos. Por eso este contrato es sinalagmático. Ahora, ¿es sinalagmático perfecto o imperfecto? Imperfecto. Imperfecto, muy bien. ¿Por qué imperfecto? Porque no nacen las obligaciones al mismo tiempo para ambas partes. Muy bien. Primero para nosotros, ¿verdad? La obligación de conservar y devolver. Ahora, para el otro nacieron solo si falló. Si no falla, no nacen. Entonces, por eso es que este contrato se considera sinalagmático imperfecto, porque en todo caso las obligaciones para el comodante nacerán posteriormente a las obligaciones del comodatario. Muy bien, este es un contrato entonces sinalagmático imperfecto. Este es un contrato gratuito también, entonces nosotros no tenemos que pagar por el uso del router, ¿ya? A nosotros nos cobran el servicio de Internet, pero por el router no nos cobran, ¿ya? El router lo tenemos de manera gratuita. De buena fe se va a interpretar este contrato. Y normalmente lo que nos dan son aparatos como el router que vienen a ser clasificados como muebles. Ocasionalmente incluso se pueden dar inmuebles en comodato, ¿ya? Muy bien. Veamos otro contrato real. El otro contrato que vemos es el de depósito. El contrato de depósito. ¿Cómo podemos ejemplificar el contrato de depósito? Imaginémonos que nosotros tenemos nuestro perrito. Nuestro perrito, lo amamos a nuestro perrito, nos hace felices nuestro perrito en la casa, por ahí anda dando vueltas de un lado para otro. Pero resulta que de emergencia tenemos que hacer un viaje. Nos vamos a ir y definitivamente no nos podemos llevar al perrito. Tenemos que buscar que alguien se haga cargo de cuidar al perrito. Y entonces tenemos un amigo por ahí y le decimos, mira, yo sé que a vos te gustan los perritos, te gustan los animalitos y no tienen ninguno acá, ¿verdad?
¿No podrías hacerte cargo de cuidarnos nuestro perrito en tanto nosotros vamos de viaje? Y aquel dice, la harán cuidar el perrito, pero por lo menos serán solo unos días. A mí me gustan los perritos, pero eso estar limpiando, cuidándolos, paseando, qué castigo, ¿verdad? Tan bonito que es estar con ellos, pero todo eso sí ya no me gusta. Pero como solo son unos días, ¿verdad? Aceptemos, recibamos al perrito acá. Ahí ese perrito va como depósito. Porque el perrito no es persona, ¿verdad? El perrito es una cosa. Entonces, estamos entregando una cosa al perrito. Estamos entregándoselo a alguien para que lo cuide. Ese es el contrato de depósito. ¿Qué es lo que vamos a entregar en el contrato de depósito? En el contrato de depósito vamos a entregar normalmente bienes muebles. Ya, el perrito es un bien mueble. Es mueble porque se puede mover, ¿verdad? Por eso es mueble. Y en este caso no solamente se mueve por sí solo, sino también con la voluntad de nosotros. Entonces, ahí no hay ninguna duda. El perrito es un bien mueble. Entonces, hemos entregado al perrito. Aquí aclaro, nuestro amigo no nos va a cobrar por cuidar al perrito, porque si nos cobra por cuidar al perrito, entonces ya no es un contrato de depósito del que estamos hablando acá, ¿ya? No es contrato de depósito. Aquí él nos va a cuidar al perrito sin cobrarnos un centavo. Este es el contrato de depósito. Ahora, este contrato, ¿qué va a implicar? Yo soy el dueño del perrito, entrego al perrito. Ahora, el vecino ha recibido el perrito y el vecino ahora tiene obligaciones. Tiene la obligación de cuidar al perrito. Tiene la obligación de que si el perrito se enferma, pues va a tener que llevarlo al veterinario. Y tiene la obligación de devolverme al perrito, ¿verdad? Son las obligaciones del vecino. Ahora, ¿yo tengo obligaciones? Bueno, pues yo no tengo obligaciones, ¿verdad? Le he dado al perrito y ahí está. No le tengo que pagar, insisto, porque si le tengo que pagar, entonces ya no es contrato de depósito. Yo le dejo al perrito y me voy de vacaciones tranquilo y después regresaré por él. Bueno, ahora, el vecino está o el amigo está obligado a cuidar, a conservar al perrito, pero realmente el vecino, si bien es cierto que cuando se enferme el perrito va a tener que llevarlo, porque no puede dejarlo que se muera ahí, ¿verdad? Pero el vecino tiene derecho a pedir que le reintegre los gastos en que vaya a incurrir si el perrito llega a enfermarse. Entonces, como el vecino tendría derecho a exigir el pago de esa atención médica del perrito, entonces yo tengo la obligación de pagar. ¿Eso qué implica? Que este es otra vez un ejemplo de un contrato sinalagmático. Ya es un contrato sinalagmático, porque él tiene la obligación de cuidar y de devolver, y yo tengo la obligación de cubrir los gastos en que se incurran con el perrito bajo una emergencia. Pero este otra vez es un contrato sinalagmático imperfecto. ¿Por qué es imperfecto? Porque van a surgir obligaciones para mí solo si el perrito se enferma, solo si el perrito de verdad sufre una situación complicada. Y eso es válido para cualquier bien mueble, ¿verdad? Yo puedo entregarle un bien mueble a una persona, él me lo va a cuidar de manera gratuita, pero de repente por las circunstancias él necesita incurrir en un gasto para lograr la conservación del bien, entonces yo tendré que pagar, tendré que solventar ese costo en que le ha incurrido por cuidar el bien. Ese es el contrato de depósito. Entonces nos damos cuenta, es sinalagmático, imperfecto, es un contrato gratuito y se interpreta de buena fe. Otro contrato real es el contrato de prenda. El contrato de prenda se va a dar entre el deudor y el acreedor. Deudor y acreedor. Este contrato de prenda se dice que es un contrato accesorio. ¿Por qué es accesorio? Porque va a surgir de otro contrato. El contrato principal en este caso será un contrato, por ejemplo, un contrato de préstamo. Imaginémonos que nosotros vamos necesitados de dinero y sabemos que ahí en el comercial hay un lugar en donde se dedican a recibir bienes y darnos dinero, ¿verdad? Bueno, pues en esos negocios, Guateprendas creo que se llama un lugar de estos, pues vamos nosotros y lo que hacemos es celebrar un contrato de préstamo. Ellos nos van a dar una suma de dinero. Ese es el contrato principal.
Ellos nos dan la suma de dinero y nosotros nos comprometemos a pagar esa suma de dinero y los intereses que correspondan. Pero viene este señor de la tienda y me dice, "Y nosotros con gusto le prestamos ese dinero a usted, pero el asunto está en que a usted ni lo conocemos, usted por primera vez viene acá. ¿Cómo sabemos que de verdad va a cumplir usted con devolvernos el dinero que ahora le estamos prestando? ¿Sabe qué? Para eso vamos a celebrar otro contrato, por eso es que es accesorio. Entonces me dicen, ¿y qué vamos a hacer? Vamos a celebrar un contrato de prenda. Usted nos va a entregar algo. Y si usted nos cumple con la obligación como deudor, entonces nosotros le vamos a devolver eso que nos está dejando en prenda. ¿Y qué es lo que reciben ustedes? Ah, recibimos línea blanca, computadoras. Ah, muy bien. ¿Cómo ya van a terminar las clases, verdad? Dejemos la computadora ahí, de todas formas. Ya el otro año veremos qué hacemos. Bueno, le dejamos la computadora y esa es la prenda. Entonces el contrato de prenda es parecido al de depósito, diríamos, ¿verdad? Porque estamos entregando un bien, pero el que recibe esa computadora no es un contrato de depósito porque este es un contrato accesorio. El de depósito no es un contrato accesorio, el de depósito era un contrato principal. En este no, este es un contrato accesorio. Aquí estoy entregando yo un bien para garantizar el cumplimiento de otro. Y es accesorio porque no necesariamente debe cumplirse. Por ejemplo, si yo voy con mi papá y le digo, ay papá, fíjate que la situación está difícil, no me han pagado en la U, ¿me prestas algo de dinero? Él me va a decir, ah, está bien, yo te conozco desde pequeño, yo sé cómo son, me vas a pagar, pues, o ya sabe que no le voy a pagar, ¿verdad? Pero igual me va a dar el dinero, no me va a pedir ninguna garantía. Entonces quiere decir que ahí solo se contrato de préstamo, pero no hubo un contrato de prenda. Hay otras ocasiones en donde no es prenda lo que le piden a uno, sino que alguien más firme como fiador, nos dicen. Entonces estamos ante un contrato de fianza también, o en algunas ocasiones nos dicen bienes inmuebles. Y entonces eso sería ya una garantía hipotecaria. En la prenda lo que se pueden dar, y aquí es donde aclaramos entonces, en la prenda muebles, ¿ya? Cosas muebles. El contrato de prenda entonces es un contrato accesorio, es sinalagmático imperfecto, se interpreta de buena fe. Y insisto, lo importante acá es que es un contrato accesorio. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué pasa acá por ejemplo, las casas que a veces se dan como garantía? No aplica porque como son inmuebles. No, claro que sí, ahí hay un contrato, pero como les decía, ese ya no es de prenda. Porque en la prenda solo son bienes muebles. El que estamos estudiando acá es el contrato de prenda. En el caso de un bien inmueble ya es una hipoteca o un crédito hipotecario, ya es una garantía hipotecaria, ya no es prenda. La prenda exige que sean bienes muebles. Inmuebles no caben en la prenda. Los inmuebles ya son hipotecas. Ya entiendo, gracias. Para servirle. Bien, esos son los contratos reales que se utilizaron allá en Roma. Nos damos cuenta, hemos estudiado los reales, estos se perfeccionan con la entrega de la cosa, como hemos dicho, ¿ya? La entrega de la cosa es lo que hace que nazca el contrato. Ahora vamos a estudiar los contratos consensuales. En los contratos consensuales, como decíamos, la clave está en el otorgar el consentimiento. Entonces, veamos cuáles son esos contratos consensuales. Bien, consensuales. Los contratos consensuales se subdividen. Tenemos dos grupos acá, los intuito rei y los intuito persona. Alguien podrá decir, ala, pero intuito rei tiene que ver con re, tiene que ver con cosas. ¿Cómo es que entre los consensuales también hablamos de las cosas? Bueno, pues lo que ocurre es que en estos lo que cuenta es el consentimiento. Pero aun cuando el consentimiento es la clave, ¿qué es lo que nos importa a nosotros
en este contrato. Si nosotros celebramos un contrato en donde lo que importan son los consentimientos, que es lo que nos interesa de la persona que tenemos enfrente, ¿nos importa lo que ella nos va a dar o nos importa la calidad que ella tiene? ¿Ya? Aquí el consentimiento, insisto, por eso son consensuales. Los contratos consensuales se perfeccionan con el momento del otorgamiento del consentimiento. Ahora, cuando yo celebro este contrato, ¿me importa la persona o me importa lo que la persona me va a dar? Veamos. Cuando, por ejemplo, compro una casa. Cuando compro una casa, este contrato se va a perfeccionar con el otorgamiento del consentimiento, no con la entrega de la cosa. Una muestra de eso es que cuando, por ejemplo, compramos una casa nueva, vamos a un residencial, el vendedor nos muestra la casa modelo y decimos, ¡ala, qué bonita está esta casa! Yo la voy a comprar. Pero no es que esa casa nos den, ¿ya? Todavía nos dice el vendedor, mire, estos son los terrenos que hay disponibles, ¿cuál le gustaría a usted? Y nosotros decimos, mire, aquí queremos nosotros nuestra casa. Bueno, pues hagamos el negocio, ¿verdad? Celebremos el contrato de compraventa de bien inmueble. Pero ¿y la casa? Pues en unos meses se la vamos a construir y se la vamos a entregar. Es decir, celebramos el contrato, otorgamos nuestro consentimiento, por eso celebramos el contrato, otorgamos nuestro consentimiento, pero el consentimiento fue lo que hizo nacer el contrato. La entrega de la cosa no. Porque la casa, ¿cuándo me la van a dar? Tal vez dentro de 6 meses. Entonces, este contrato se ha perfeccionado con el otorgamiento del consentimiento, no con la entrega de la cosa. Porque la casa no me la han dado, ni siquiera la llave, ni siquiera un ladrillo han puesto, pero ya me la vendieron. Ese es el contrato de compra-venta, ¿ya? De bien inmueble. Contó el consentimiento para que este contrato naciera, no la entrega de la cosa. Entonces, ese contrato de compraventa es un contrato consensual. Ahora, cuando yo importa la calidad de la persona que me la está vendiendo o me importa la casa propiamente. Realmente, a mí no me importa la calidad de la persona que me vende. Muchas veces cuando compramos las casas ni siquiera conocemos a la persona que vende las casas. Conocemos al vendedor, ¿verdad? Pero al dueño de la empresa dedicada a la venta no lo conocemos. Ahí él firma en la escritura como el representante legal de la urbanización y luego firmamos nosotros, pero ¿y ese señor quién será? Yo al que conocí fue al que estaba allá en el proyecto vendiendo y mostrando las casas, ¿ya? O sea, esos contratos no nos importa la calidad de la persona cuando emitimos el consentimiento, nos importa el bien que nos van a dar. Igual cuando vamos, por ejemplo, a comprar un chocolate, una galleta, cuando vamos a comprar una pupusa o un chuco, realmente nosotros lo que estamos viendo es lo que nos van a dar, no la calidad de la persona que está ahí. Pero hay otras ocasiones en donde a nosotros sí nos va a importar la calidad de la persona. Por ejemplo, imaginémonos que lamentablemente estemos padeciendo de un problema de salud. Para no hacerlo tan grave, imaginémonos que tenemos un problema de salud bucal. Entonces necesitamos de un dentista, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que andamos buscando en el dentista? ¿Andamos buscando su capacidad como profesional o estamos buscando la ropa que viste, dónde está ubicada su clínica, las características de la silla en donde nos vamos a sentar? No. Nos importa poco la bata, los aparatos que utilice, el lugar donde esté la clínica. ¿Qué es lo que importa? La calidad que tenga él, ¿ya? O, por ejemplo, vamos a celebrar un contrato de sociedad, digamos. A nosotros nos importa, ¿qué nos importa del socio que vamos a tener? ¿La cantidad de dinero que va a entregar, los bienes que va a aportar o la calidad de persona que es? Nos debiera importar la calidad de persona, porque de repente tiene mucho dinero, ¿verdad? Pero de igual manera nos quita el poquito que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque así es su calidad de persona.
Entonces, no debemos estar viendo la cantidad de dinero o los bienes que va a aportar, sino más preocupados por la calidad de persona que es. Y eso es lo que me permite hablar de los contratos intuito rey e intuito persona. Ambos son consensuales, pero en los intuito rey a mí me preocupa la cosa que me van a dar. Y en los intuito persona a mí me importa la calidad de la persona con la que estoy entrando en esa relación contractual. Veamos los ejemplos entonces. En los intuito rey, el ejemplo es la compraventa que ya habíamos mencionado antes. Cuando nosotros compramos, cuando participamos en una compraventa, realmente no nos importan las calidades del vendedor. ¿Por qué? Porque no es él el que nos vamos a llevar. Lo que nos vamos a llevar es el bien. Entonces es la cosa lo que importa. El contrato de compraventa, entonces, lo que implica es que el vendedor entrega al comprador. Eso es lo que ocurre en el contrato de compraventa. El vendedor le entrega al comprador. ¿Qué le entrega el vendedor al comprador? La posesión libre, completa y duradera. La posesión libre, completa y duradera. Pero ¿a cambio de qué nos dan la posesión libre, completa y duradera? A cambio de un pago en dinero. Tiene que ser dinero. No puede usar otra cosa para pagar. No puede ser que yo pague, mire, le pago su pastel dándole unos tacos a usted. Así usted ya tiene tacos y pastel y yo también tengo tacos y pastel. No, ¿ya? Tiene que ser dinero. Lo que tengo que usar yo para pagar esa posesión libre, completa y duradera, tiene que ser dinero para que eso sea compraventa. Si yo, para poder conseguir naranjas, doy limones, eso no es compraventa. La compraventa exige que para que yo reciba los limones tenga que dar dinero, que para que yo reciba las naranjas tengo que dar dinero. El dinero tiene que usarse para poder hacer el pago en el caso de la compraventa. Y como dije, en la compraventa lo que nos importa es el objeto, la cosa que vamos a recibir. Otro contrato en donde importa la cosa como locatio conductio. El locatio conductio tuvo 4 variantes. Locatio conductio es una relación entre el locator y el conductor. Aquí se parece, diríamos, a lo que hoy podríamos llamar un contrato de arrendamiento de alguna manera, pero para eso veámoslos despacio. Como dije antes, son 4 variantes. La primera es el locatio conductio rerum. ¿Qué ocurre en el locatio conductio rerum? En el locatio conductio rerum, lo que va a ocurrir es que el locator va a entregar al conductor el goce temporal de una cosa, ¿ya? Vamos a entregar el goce temporal de una cosa consumible. Imaginémonos que nosotros rentamos un vehículo, andamos en el extranjero y rentamos un vehículo. Entonces ese es un contrato de los que los romanos llamarían locatio conductio rerum. Los romanos, ¿verdad? Porque de eso estamos estudiando, derecho romano. Hoy no lo llamamos así del todo, ¿verdad? Esos ya no son los nombres, pero en el derecho romano este sería el locatio conductio rerum. Entonces, por ejemplo, me dan un carro. ¿Eso qué quiere decir? Que yo voy a poder usar el carro. Tengo el goce temporal de ese carro. Lo voy a poder usar. Pero para poder usar el carro, tengo que pagar una renta, ¿verdad? Tengo que pagar una remuneración. Y esa remuneración la pago en dinero. Ese es el contrato locatio conductio rerum. Entregamos el goce temporal de una cosa a cambio de una remuneración. Es como el contrato de arrendamiento que hoy tenemos, ¿verdad? Otro contrato siempre de locatio conductio es el que se conoce como aparcería. En el contrato de aparcería,
La diferencia con el anterior es que no va a ser un carro, no va a ser cualquier cosa mueble, ¿verdad? Sino es fundamentalmente un inmueble, ¿ya? Un predio, por ejemplo. Aquí, ¿qué es lo que vamos a entregar? Un predio, una casa. Entonces, entregamos una casa y a cambio tiene que pagar una remuneración en dinero. Entonces, yo puedo tener el goce temporal de una casa, pero tendré que pagar una renta por eso. Ese es el contrato de aparcería. Lo de casa es para que lo relacionemos con lo que hoy ocurre, por ejemplo, con un contrato de arrendamiento de una casa o de un bien inmueble, ¿verdad? Pero acá se llama parcería porque tiene que ver con una parcela, con un predio, con algo que está en el área rural, un predio rústico, no es para la ciudad. Entonces ese es el contrato de aparcería. Otro contrato siempre dentro del grupo de los locatio conductio es el locatio conductio operarum. En el locatio conductio operarum, lo que vamos a hacer es que recibimos, vamos a entrar en una relación en donde van a contratar a una persona para que realice ciertas actividades, pero esas actividades las va a hacer bajo encargo y por la dirección técnica de alguien. Es como, por ejemplo, que yo contrate a un maestro de obra ahora para que construya una pared. Pero yo digo, a pesar de que él es el que sabe, ¿verdad? No, no, no. Yo he estudiado ingeniería civil, así que yo le voy a decir cómo quiero la pared. Así que yo lo voy a estar orientando, dirigiendo técnicamente. Él solo va a estar colocando la mezcla, porque eso sí no puedo, ¿verdad? Eso de hacer la mezcla y pegar los bloques no puedo, pero decirle cómo debe hacerlo, eso sí. Entonces yo voy a ser el director técnico, yo le voy a encargar cómo haga la pared, pero lo voy a dirigir y va a estar bajo mi dependencia. Entonces, eso sería locatio conductio operarum. Ahora, hay otro que se parece, que es el locatio conductio operis. En el locatio conductio operis, lo que vamos a hacer es encargar una obra. Es algo así como que vengo yo y le digo a un señor, mire, yo quiero que usted me haga una escultura. Entonces, él lo que me va a entregar es la escultura, ¿verdad? Yo quiero una escultura, mire, de la diosa de la justicia que tenían los romanos. Hágame la diosa, por favor. Entonces, viene el señor en su taller, prepara la piedra, la pule, la esculpe y luego viene y me entrega la escultura. Ahí lo que hay es un locatio conductio operis. Él no lo hizo bajo mi encargo, mi dirección. Él no lo hizo bajo mi dependencia. Si él hubiera estado tallando la piedra bajo mi dependencia, bajo mi dirección, entonces sería locatio conductio operarum. Pero no, yo lo dejé a él libre, tranquilo, que lo hiciera en su taller, porque yo no estoy preocupado por el cómo lo hace, sino porque me entregue lo que le he encargado. Entonces ahí es locatio conductio operis. Bien. Entendemos las diferencias. Bien, entonces ahora estudiamos los intuito persona. Como dije antes, aquí lo que importa es la persona, no la cosa, ¿verdad? Sino la persona. Y dentro de estos, los dos ejemplos que nos da el derecho romano es el mandato. Y es que es obvio, ¿verdad? En el mandato, ¿qué ocurre? En el mandato hay una relación del mandante y el mandatario. El mandante le encarga al mandatario a que haga un acto o un evento en nombre de él. Por ejemplo, en el caso de Guatemala es bien peculiar. En Guatemala se puede celebrar un matrimonio por mandato. ¿Y eso qué quiere decir que se puede celebrar matrimonio por mandato? Quiere decir que imaginémonos que por la situación tan difícil que están tomando los vuelos, resulta que el novio está allá en los Estados Unidos y la novia está aquí en Guatemala. Pero resulta que el novio ya no puede venir a Guatemala, pero ellos se quieren casar, quieren contraer matrimonio. Entonces lo que puede hacer este señor es nombrar un mandatario para que alguien contraiga matrimonio por él. Pero es obvio, ¿verdad? Que cuando voy a contratar a una persona para que sea mi mandatario, tengo que asegurarme que sea una persona de confianza porque va a actuar en mi nombre. Imagínense, se va a casar en nombre de aquel. Pues hay que asegurar, hay que tener confianza de que de verdad solo
va a ir a firmar el acta de matrimonio y nada más, ¿verdad? Entonces, ¿qué implica eso? Hay que tener confianza, la persona es importante, por eso cabe entre los intuito personae. El mandato es un contrato mediante el cual el mandante contrata al mandatario para que éste haga un acto o un evento en nombre de él. Otro contrato intuito persona es el de sociedad. El contrato de sociedad existía allá en Roma también y lo que implica es a las personas que participan en este contrato se les va a conocer como socios, ¿verdad? Y cada uno de los socios va a aportar. ¿Y qué pueden aportar los socios? Pues hay socios que van a aportar dinero, hay otros que pueden aportar trabajo. Pero de igual manera, cuando tomamos decisiones sobre conformar una sociedad, lo importante acá es la calidad de las personas. Por eso es intuito persona. Ahora, ¿para qué conformaban sociedades los romanos? Las sociedades allá en la época de Roma solamente se dedicaban a 3 cosas. Primero, al aprovechamiento de la sal, a la extracción de sal. La otra era la actividad minera. Y la tercera era el cobro de impuestos. Allá en Roma, la autoridad podía venir y contratar a una sociedad para que se dedicara a cobrar impuestos. Entonces, esa era una posibilidad, una de las posibles causas o motivos para que existiera una sociedad. ¿Alguna duda? Mónica. Licenciado, yo tengo una. Le escucho. Disculpe, solo logré escuchar por qué los romanos tenían sociedades en aquel entonces, pero no escuché qué es una sociedad así en concepto abstracto, dijo otro. Pues la sociedad, igual que todos los demás, ¿verdad? Siempre vamos a empezar definiéndolas de la misma manera. Son acuerdos de voluntades, ¿verdad? Porque esos son los contratos. Acuerdos de voluntades. Pero estos acuerdos de voluntades lo que implican es que cada uno va a aportar algo para conformar un negocio. ¿Y qué es lo que pueden aportar? Lo que pueden aportar es trabajo o dinero. ¿Y cuál era el objeto? ¿Cuál era el destino de esta sociedad? Pues en aquella época solo habían 3. La explotación de minas, la minería, el aprovechamiento de las salinas y el cobro de impuestos. Gracias, licenciado. Para servirle. Bien, entonces, si no hay dudas, nos quedamos acá y seguimos nuestra clase el próximo jueves, siempre a las 14:30 horas. Muchas gracias, feliz tarde y hasta el jueves. Leí que el jueves sería la última clase con usted. Sí, esperamos. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Para servirle. Feliz tarde, licenciado.